Bien, en esta mañana de Shabbat HaJodesh, día 2 de abril del año 2022, vamos a continuar develando secretos de Torah, siempre de la Parashat Tazria, la Parashat número 27 de este ciclo de Torah del año hebreo en curso. Así que Shabbat Shalom y Jodesh Tov Nisan para todos los hijos de Israel en cualquier lugar de nuestra dispersión mundial. Oramos que la Shejinah nos esté haciendo disfrutar a todos de un verdadero Oneg Shabbat, de un dulce y delicioso Shabbat. Así que de nuevo les saludamos Shabbat Shalom y Jodesh Tov Nisan o Aviv para cada uno de ustedes. Antes de continuar abriendo la parashá, quiero que tomemos unos minutos para hablar acerca de este Shabbat HaJodesh, que significa el Shabbat del mes. Hoy, como estamos ya muy claros, es día 1 de Nisan, o día 1 del mes de Aviv, del año 5782 de la creación del mundo. Hoy, por tanto, no es suficiente solo por decir que hoy es Rosh Chodesh o que es la cabeza del mes primero. Esto en el calendario de la redención. Este día, y tal como lo dijimos en la sesión anterior, los mundos superiores de Hakadosh Baruj Hu inician un ciclo lunar de abundancia de Gesed o de abundancia de bondad para todo el mundo. Este es el punto de partida. Rosh Chodesh. Este es el comienzo, la luna nueva de este mes primero. Este es el inicio que marca este nuevo ciclo lunar, que por cierto es una época de luminosidad. Es un tiempo de radiación y de emanaciones de energías buenas y favorables para todo el mundo. Así que hoy es Shabbat HaJodesh. Esta es la razón del por qué hoy es Shabbat HaJodesh. Lo vimos en parashot anteriores. El Eterno, el Boreolam, el Creador del mundo, Hakadosh Baruj Hu, incluso escogió esta misma fecha de hoy, día 1 de Nisan, solo que hace 3.333 años, para la inauguración del Mishkan o del tabernáculo en el desierto. Esta fecha escogió el Creador, día 1 de Nisan. Ahora, ¿por qué es que el Creador, bendito sea, escogió Rosh Chodesh, el comienzo del mes, el día 1 de Nisan, para erigir el Ohel Moed o el tabernáculo en el desierto? Bueno, es que este día, Rosh Chodesh, y por ende todo este mes de Nisan, este no es cualquier día y este tampoco es cualquier mes.
Nisan, como lo sabemos, pues nos lo dicen nuestras enseñanzas místicas, Nisan es el mes en el cual la Shejinah ilumina al mundo. Eso es este mes primero en el calendario de la redención. Nisan es el mes en el cual la Shejinah ilumina al mundo entero. Es el ciclo lunar de Ariel o de Aries, que tiene que ver con el león de la tribu de Yehudá. Este es el ciclo de la letra G o Hei, según usted lo pronuncie. Esta es la época cuando nos rige la energía de la letra Hei. Es la que tiene que ver para este mes primero. El Zohar HaKadosh nos dice que la Hei es la Shejinah. Por lo tanto, si la Hei, que es la que estará con nosotros durante todo este ciclo lunar, es la Shejinah, wow, eso nos dice y nos confirma en lo que estamos diciendo, que este ciclo lunar que hoy estamos comenzando es una época de radiación, de luminosidad y de emanaciones de buenas energías, no solamente para Israel, sino para el mundo entero. A esto agreguémosle que estos son los días, o esta es la época cuando los hijos de Israel celebramos los 8 días de Pesaj, que por cierto ya 14 días más, y entramos a la festividad anual de Matzot, los 8 días de los panes ácimos. Este es el tiempo, esta es la época, este es el ciclo lunar, cuando los hijos de Israel en todo el mundo comenzamos la cuenta del Omer. Así que este mes de Nisan que hoy estamos comenzando en este Shabbat HaHodesh, es el tiempo cuando la Shejinah ilumina al mundo. Así que hay que estar abiertos con nuestras vasijas espirituales y también más allá de deseos, más allá de solo esperar, nosotros debemos de accionar para procurar que estas buenas energías nos sean también repartidas según la medida que los cielos estimen conveniente que nosotros necesitamos. Así que Nisan es época de despertamiento de conciencias. Esa es la energía de estos días. Una época de despertamiento de conciencias, un tiempo para la elevación de almas. Así que reitero mi saludo para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom y Chodesh Tov Nisan para todos los hijos de Israel. Y ya retomando nuestra parasha de hoy, quiero que abramos todavía un poco más el capítulo 12 del tercer Sefer Torah. Sefer Vaikra o libro de Levítico, que como sabemos nos habla de la mujer cuando concibe. La mujer cuando queda encinta o embarazada y que finalmente da a luz a un zahar, a un varón o a una nekeva,
a una niña o a una hembra. Así que sobre esa base, veamos nuevamente los primeros 3 versículos del capítulo 12 del Sefer Vaikra. Hay tanto que queremos cubrir hoy. Leo en hebreo, después lo hacemos en español. Dice Vaikra 12:1, Vayedaber Adonai el Moshe lemor. Daber el Bene Israel lemor. Isha kitas ria veyalda zahar betama shivat yamim kimenidat devota tima. Ubayom ha-shmini imol besar orlato. Habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, una mujer que concibiere y diere a luz un varón, estará impura 7 días, como los días de la separación por su menstruación, será impura, ritualmente impura. En el 8º día se circuncidará al recién nacido la carne de su prepucio. Quiero que hablemos todavía un poco más acerca de la circuncisión del niño al 8º día de nacido. Como sabemos, o sea, el bebé que es circuncidado al 8º día de haber nacido es un niño potenciado en el cielo y en la tierra. En todo el sentido de la palabra. Es un bebé potenciado en los mundos superiores y en los mundos inferiores, arriba y abajo, en el mundo espiritual, pero también es favorecido en el mundo físico. Todo varón que es circuncidado al 8º día de su nacimiento recibe una tremenda bendición en su neshama, como también recibe una tremenda bendición en su cuerpo. Pues la circuncisión le fortalece su sistema inmunológico, espiritualmente hablando. Pero al mismo tiempo, al niño que es circuncidado al 8º día de nacido, le es potenciado su sistema inmunológico, físicamente hablando. Así que la Brit Milá, el pacto sagrado, la circuncisión, le favorece al niño a partir del 8º día y hacia adelante, le favorece en su salud espiritual, pero también para que físicamente pueda crecer y desarrollarse muy pero muy saludable. Quiero que veamos cuán mística y profunda es la circuncisión. Solo quiero retomar algo que vimos en la primera sesión y por lo menos después de esta lectura vamos a ver algunos hidushim o algún hidush, o sea, cosas nuevas, enseñanza nueva, por lo menos dentro de nuestra comunidad, acerca de la profundidad mística que contiene la circuncisión. Antes retomo algo que vimos ya en la primera sesión. Dice, las palabras del Zohar dicen lo siguiente: las gotas de sangre derramadas por el niño
en el día de su circuncisión, los ángeles las guardan. Por si en el futuro ese niño atraviesa por alguna enfermedad difícil. Hashem guarde. Haz shalom. Si se da ese caso, en ese momento, cuando el niño o ya adulto atraviesa por una enfermedad difícil, los ángeles van donde el Creador y le dicen: a este que derramó su sangre por orden tuya, con tan solo 8 días de nacido, ¿le vas a mandar este sufrimiento? Y mira el peso que tiene la circuncisión en los mundos celestiales. Entonces, en ese momento, cuando los ángeles apelan ante el Creador por este hombre que ha sido circuncidado, que fue circuncidado el 8º día, entonces en ese momento Hashem se apiada y hace que la enfermedad vaya desapareciendo. Son las enseñanzas del Zohar HaKadosh. Por eso decimos en la circuncisión: Bedamai Chai, con tu sangre viví. Así que la mitzvah nos dice claramente, 12.3, Uvayom ha-shmini imol besar orlato. En el octavo día será circuncidada al recién nacido la carne de su prepucio. Así que la Brit Milá, la circuncisión, es de una profundidad mística inimaginable, que por ende va más allá de nuestra comprensión natural y va más allá también de hacer que ese niño a partir de allí porte una marca o una cicatriz en su órgano masculino. La circuncisión en el varón va más allá de que el niño llore en ese momento. Va más allá que derrame unas cuantas gotas de sangre. Va más allá que le sea cortado el pellejito o el prepucio de su órgano masculino. Quiero que veamos y que oigamos lo que nos dice el Zohar HaKadosh en el tomo 3 y en la página 159. Dice: la Sefirá Yesod, ubicado en el árbol de la vida, es en las partes más bajas. La Sefirá de Yesod se correlaciona con el órgano sexual, en el cual la mayor expresión de luz se manifiesta. Esta gran luz es responsable por el milagro de la procreación y el placer derivado de este. Aquí entra ya Zohar en enseñanzas muy pero muy profundas. Las fuerzas negativas en nuestro medio, hablamos de fuerzas negativas, de energías nocivas, nada que ver con aspectos físicos, sino energías malas del mundo espiritual. Dice: las fuerzas negativas en nuestro medio se adhieren a cualquier entrada a través de la cual la luz
mayor pueda brillar. Por esta razón, estas entidades negativas son encontradas en el reino del mundo superior de Yesod. En nuestro reino físico, las fuerzas negativas se manifiestan en el órgano sexual humano. Las fuerzas negativas se manifiestan en el órgano sexual humano. El propósito del pacto de la circuncisión, oiga esta profundidad, es eliminar esta influencia negativa, influencias espirituales negativas de nuestras vidas, así como de los mundos de arriba. La circuncisión realizada apropiadamente con meditación cabalística elimina toda negatividad de ambos, del niño y del mundo. El acto de la circuncisión trae enormes beneficios espirituales al niño, incluyendo el incremento de su sistema inmunológico, de lo que ya hemos hablado. Y oiga este hidush. Aunque pequeño en tamaño, el prepucio, el pellejito, la carnosidad, el cuerito, aunque pequeño en tamaño, el prepucio contiene poderosas fuerzas negativas, como si fuera una ojiva nuclear de combate en la punta de un cohete balístico. Aunque pequeño en tamaño, el prepucio contiene poderosas fuerzas negativas, como si fuera una ojiva nuclear de combate en la punta de un cohete balístico. Wow. La Brit Milá, de hecho, es un pacto pero tan sagrado, tan profundo, pero tan místico, pero tan espiritual, que quien no está circuncidado no está dentro del pacto. Quien no está circuncidado no está dentro del pacto. Por lo tanto, no puede estar hablando del pacto del Sinaí. No puede enseñar la Torah de Hashem. No puede desarrollar la abodá del Creador, pues quien no está circuncidado no está dentro del pacto. A menos que tenga que desarrollar una abodá, pero que ya tenga en mente, en proyección, en proyecto, meta, que tal fecha hará su Brit Milá. De lo contrario, quien no está circuncidado simplemente no está dentro del pacto. De hecho, el retorno de la casa de Israel a las sendas antiguas de las enseñanzas de la Torá incluye que cada uno de los que retornamos, en este caso de los varones, de los hombres, todos aquellos que vamos haciendo retorno, volviendo a la Torá de nuestro Elohim,
volviendo a las enseñanzas sagradas de nuestros ancestros, que estamos retornando a nuestras raíces hebreas. El retorno a las sendas antiguas incluye también, por supuesto, entrar en este pacto, ingresar en el pacto de la circuncisión, en el pacto de la Brit Milá. No se puede decir de que se está retornando a las raíces hebreas, que se está retornando a casa, que se está retornando al Creador. No puede decir alguien, yo soy de los hijos de Israel que están volviendo a casa, a Hashem mi Elohim, pero no quiere hacer su ingreso al pacto. Así que todos aquellos que estamos retornando a las sendas antiguas de la enseñanza de la Torá, por supuesto que incluye también entrar dentro de este pacto sagrado de la circuncisión. De ahí que los que no fuimos circuncidados al 8º día, claro está que debemos hacerlo cuando la luz del cielo nos alumbra. Tenemos el caso en nuestra sagrada Torá. Abraham Avinu, el Creador, le dio la mitzvah de la circuncisión cuando él tenía 99 años. Y en el día en que él fue circuncidado, asimismo se circuncidaron todos los varones de su campamento, todos los hombres de su casa, que no eran pocos. Ahí no hubo ninguno que fuera circuncidado al 8º día, pues la mitzvah fue dada hasta ese momento. De ahí que cuando la luz divina llega, es ahí cuando uno debe de responder a la luz divina. Más adelante tenemos también en el libro de Yehoshua que la generación que nació en el desierto no había sido circuncidada. Así que viene el Creador y le dice a Yehoshua, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar al pueblo. Porque los que habían salido de Mitzrayim, toda esa generación eran circuncidados. Pero los que nacieron en el desierto no habían sido circuncidados. Así que esa generación de hombres fue circuncidada ya a una edad adulta, no al 8º día. Es lo que reitero, cuando la mitzvah nos llega, o cuando la luz divina nos ilumina, nos alumbra, es ahí cuando todos respondemos a ella. Y tal como decíamos en la sesión anterior, después que nosotros hemos sido encontrados en las naciones de nuestro exilio por el Eterno, por su Mashiach, por la Shehinah, y habiendo hecho retorno a la emuná del Creador, ahí cortamos un árbol genealógico no bueno, y a partir de allí comenzamos un nuevo árbol genealógico espiritualmente nuevo. Por lo tanto, a partir de ahora que ya nosotros, los adultos, estamos dentro de la emuná, pues obviamente a todos nuestros recién nacidos
Hoy sí lo vamos introduciendo al pacto al octavo día de nacidos, tal como nos lo ordena nuestra sagrada Torah. Quiero leer todavía unas líneas más de lo que acabo de leer del Zohar. Dice: las fuerzas negativas se manifiestan en el órgano sexual humano. No estamos hablando aquí de hongos, no hablamos acá de suciedad natural, no hablamos de etcétera. Estamos hablando de cosas puramente espirituales. Las fuerzas negativas se manifiestan en el órgano sexual humano. Esas fuerzas espirituales tienen nombre, que no vamos a entrar en ellas hoy. Solo ubiquemos que son fuerzas espirituales dañinas, negativas, del mundo puramente espiritual. Así que reitero, las fuerzas negativas se manifiestan en el órgano sexual humano. El propósito del pacto de la circuncisión es eliminar esta influencia negativa de nuestras vidas, así como de los mundos de arriba. La circuncisión realizada apropiadamente con meditación cabalística elimina toda negatividad de ambos. El niño y el mundo, o sea, del niño y del mundo, el acto de la circuncisión trae enormes beneficios espirituales al niño, incluyendo el incremento de su sistema inmunológico, aunque pequeño en tamaño. El prepucio contiene poderosas fuerzas negativas, como si fuera una ojiva nuclear de combate en la punta de un cohete balístico. De acá que en la fe judía se dice que no hay peor deshonra para una mujer, hija de Israel, que un incircunciso se acueste con ella. No hay peor deshonra para una hija de Israel que un incircunciso duerma con ella. Mire cuán profunda es la enseñanza mística de la Brit Milá o de la circuncisión. De hecho, leo otro fragmento de otro escrito. La mitzvah nos dice que se debe realizar al octavo día. Hay una pregunta que dice: ¿por qué es que una Brit Milá no se puede realizar antes de los 8 días? Nuestros sabios dan varias razones. Entre ellas, solo leo 2. Hashem nos ordenó que esperemos hasta el día en que Él sabe que el niño posee fuerza suficiente para soportar la operación. La mente humana es la que dice: sí, pero apenas acaba de nacer. Uy, si apenas tiene 8 días. Eso dice la mente humana. Hashem nos ordenó que esperemos hasta el día en que Él sabe que el niño posee fuerza suficiente para soportar la operación. Él lo sabe bien, que el octavo día es el indicado. Otra:
Se considera que la circuncisión es similar a un sacrificio debido a que el niño es llevado a través de esta bajo la sala de la Shejina. Por lo tanto, se requiere que el niño haya vivido al menos un Shabbat. ¿Y por qué? Volvemos. La enseñanza mística de la circuncisión es tan, pero tan profunda. Se requiere que el niño haya vivido al menos un Shabbat para ser santificado y para que su Kedushá o su santidad sea elevada. Entonces el niño está en condiciones de ser un Korban para Hashem, o sea, una ofrenda para el Eterno. De manera similar, los animales no son aceptados para sacrificio antes de que alcancen los 8 días de vida. Y hay una parábola, hay un midrash, una alegoría, una metáfora. Dice, en una ocasión en la que su amigo lo visitó, el rey le había organizado un gran banquete de bienvenida. Cuando estaban a punto de sentarse para comer, el rey le comentó, o sea, a su amigo, no es apropiado comenzar a comer antes de que conozcas a la reina. No conoces absolutamente nada de este palacio si no visitas antes a la reina, debido a que ella es tan bella que sería imposible describirla. De manera similar, el Todopoderoso decretó, a menos que el niño haya estado cara a cara con su reina Shabbat y absorbido su santidad, aún no está preparado para ser sometido a la circuncisión. De ahí que se requiere que haya vivido el bebé por lo menos un Shabbat antes de su circuncisión. ¿Por qué? A menos que el niño haya estado cara a cara con una reina Shabbat, expuesto a la radiación, a la energía del Shabbat, y absorbido su santidad, aún no está preparado para ser sometido al pacto. Sigamos. Versículo 4, siempre del capítulo 12. Leemos hasta el 8 de una vez. Dice, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz una hija, será inmunda 2 semanas. Conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Esto de cuando nace una niña, lo vamos a dejar para otro ciclo. Es interesante ver que el varón, al nada más nacer, debe de comenzar a enseñársele y a introducirlo dentro de las mitzvot. En cambio, la niña cuando nace, usted no mira que comiencen a ponerle mitzvot a ella. Y por supuesto que esto tiene una tremenda enseñanza, y solo digo a manera de así de un destello, es que la mujer nace con una conciencia más elevada que la del varón. La niña nace más despierta que el varón. La niña nace con un sexto sentido más que el varón. La niña nace con un alma más elevada que la del varón.
Por lo tanto, no vemos acá que a ella se le asignen mitzvot cuando ella nació. Quien sí necesita ser introducido inmediatamente a la mitzvot somos los varones. Porque las mujeres ya vienen bastante elevadas. Ya vienen con una neshama muy elevada. Como que si ya tuvieran varias horas de vuelo en su elevación de almas. En cambio, el varón, al nacimiento, apenas comienza a despegar el vuelo, apenas comienza a acumular horas, en tanto que la niña o la mujer ya lleva muchas horas de vuelo. Así nacen las hembras. Es un tema que vamos a ampliar, pero ampliamente, valga la redundancia, en otra ocasión. Dice el 5, y si diera luz hija, será impura 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al Cohen. Y él los ofrecerá delante del Eterno y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la instrucción de la Torá para la que diera luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, ya esta parte la vimos en la Parashat Tzav, en la Parashat Vaikra y Tzav, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el Cohen hará expiación por ella y será limpia. Y aquí surge la pregunta, donde la respuesta la conocemos los que estudiamos la Torá. ¿Y cuál es el pecado de la mujer por haber dado a luz? Ella, después de que pasa su cuarentena, su tiempo de purificación de sus sangres, al final la mujer debe de ofrecer un sacrificio para expiación. ¿Y cuál fue el pecado que cometió la mujer? Les recuerdo lo que ya sabemos. ¿Por qué es que la Torá obliga a una mujer a traer una ofrenda después de haber dado a luz un niño? Y no solo una ofrenda quemada, sino un hatat. O sea, ¿por qué es que la mujer debe de ofrecer una ofrenda de pecado por el hecho de haber dado a luz? ¿Indica que hay alguna especie de culpa de su parte? Dice, el objeto de la ofrenda olá, el corbán, es expresar gratitud al Eterno, quien entregó a la mujer sana y la salvó de los peligros de su embarazo. Al tener que venir al templo para ofrenda, demuestra el reconocimiento que le hace al Todopoderoso por su bondad hacia ella. Por supuesto que le salvó la vida, la guardó, la cuidó en todo el proceso. Y dio a luz finalmente. Y ahí está. Además, ella debe ofrendar un hatat. O sea, ofrenda de pecado para expiar su culpa de haber transgredido su promesa solemne. ¿Qué promesa?
cuando una mujer tiene los dolores del parto y está atormentada por el dolor, promete que jamás volverá a acostarse con su marido. Una vez que el niño nace, ella se arrepiente de su promesa y la transgrede. Por lo tanto, ella necesita un hatat, o sea, una ofrenda de pecado para expiar su pecado. Porque juró falsamente. Jamás vuelvo a tener marido, dijo. Jamás vuelvo a acostarme con mi marido. Con el tiempo se le olvidó su promesa y cometió pecado de haber expresado un juramento con sus labios y no haberlo cumplido. Pero hay otras enseñanzas. Recuerde usted que todas las mujeres hijas de Israel están acá para rectificar el pecado de Javá, de Eva. De hecho, las mujeres que hacen el encendido de las 2 velas antes del ingreso de la Malcá, o sea, antes de que entre el Shabbat, ellas están haciendo tikkun o reparación por el pecado de Javá, quien trajo al mundo la oscuridad espiritual. Al encender las velas del Shabbat, las mujeres están encendiendo la luz divina que Javá apagó. Así que las mujeres hacen tikkun o reparación por Javá o Eva. Por eso dice, de acuerdo con otra explicación, su hatat, su ofrenda de pecado, no se ofrece para enmendar sus pecados personales, sino para aquel de nuestra primera madre, Javá o Eva, quien a través de su pecado degradó a todas las generaciones futuras. Si no hubiera sido por el pecado de Javá, el Yetzer Hará no hubiera entrado al corazón humano. Y la humanidad hubiera continuado existiendo de manera completamente pura y sagrada. La propagación humana hubiera entonces tenido lugar como un acto puramente sagrado, sin ningún deseo terrenal. El sacrificio olá de la mujer casada sirve para expiar cualquier pensamiento pecaminoso y el sacrificio hatat para expiar transgresiones de acciones. Ambos surgen como consecuencia del pecado de Javá. Así que nos dice el versículo 8 y cerramos este capítulo y seguimos con el 13. Dice el 8, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el Cohen hará expiación por ella y será limpia. Y así llegamos ahora al capítulo 13 de nuestra Parashat Tazria. Capítulo 13 es acá donde se nos introduce ampliamente el tema del Tzaraat. De hecho, de esto trata todo el capítulo 13, acerca del Tzaraat, la lepra, que no es la lepra conocida hoy en día. De hecho, el Tzaraat, del que nos habla todo este capítulo 13, hoy en día no existe. Desde la destrucción del templo sagrado, esta enfermedad del Tzaraat hoy no es conocida. Hoy no se da. Hoy no, las personas no son castigadas
con este tipo de enfermedad, pero sí con otras. Ahora, cuando hablamos del tzaraat, esta afección en la piel, pues hacía que las personas se llagaran o se llenaran de ampollas, que se descubriera la carne viva y más. Esta enfermedad, como sabemos, era enviada del cielo como castigo por pecados específicos, principalmente por la lengua mala, por la lashon hara. En hebreo es lashon hara, lengua mala, lengua viperina, lengua de serpiente. Así que el tzaraat era una enfermedad enviada por el cielo porque la persona había caído en el mal hábito. Había caído en la transgresión de hablar mal con difamación, con dar a conocer las fallas de su prójimo. En otras palabras, el tzaraat era la enfermedad que el cielo enviaba a la persona, como decimos en otro medio, por chismoso o por chismosa, por ser dado al chisme. Eso es lo que se le llama lashon hara, lengua mala, lengua viperina. No venía entonces ni por accidente ni por casualidad a la persona. El tzaraat era por la transgresión de hablar mal, con difamación, con dar a conocer las fallas del prójimo. Entonces no podemos dar a conocer las fallas de nuestro prójimo. No. Aunque sean ciertas, no podemos. Y si no son ciertas, peor aún, porque eso ya es falso testimonio. No se pueden dar a conocer las fallas, los errores o defectos de nuestro prójimo. Pero si son ciertos o ciertas, no se puede dar a conocer la falla del prójimo. Pero y si yo lo o la vi, hable personalmente con la persona, como lo hemos dicho. Hable de tú a tú con la persona a quien usted vio transgredir la Torah. Usted es quien debe de hablar de tú a tú con él o con ella. Pero nunca decírselo a segundos o terceros. Hacerlo es incurrir en lengua mala. Es dar a conocer las fallas del prójimo, y a eso es lo que se le llama lashon hara, lengua mala, lengua viperina. Así que el tzaraat es el castigo del cielo porque la persona había habituado su boca al chisme, a contar a otros los defectos, los yerros, los errores o la falla de su prójimo. Ya veremos que para el Eterno
este pecado es odioso y aborrecible y no puede tolerarlo. Y la persona no queda impune. Y aunque hoy en día el tzaraat no se da, lo veremos en la siguiente parashá, que va relacionada con esta. Hoy el Creador tiene otras formas diferentes de cómo castigar a la persona que habitúa su boca al chisme o para contar a otros los defectos de su prójimo. Así que el tzaraat era una llamada de atención del cielo hacia la persona. Una llamada de atención era para que la persona se abstuviera, para que se frenara, para que pusiera un alto a su boca desenfrenada. De hecho, y esto ya lo hemos repetido en muchas ocasiones, la enfermedad rara vez venía de una sola vez a la persona. El Eterno comenzaba dándole avisos. Y el pueblo de la Torá, con los avisos, hubiera tenido para reflexionar. Les recuerdo, el tzaraat venía primeramente sobre las paredes. Y siendo el pueblo de la Torá, de una sola vez deberían haber entendido que si había tzaraat en las paredes de la casa, no era un accidente, no era ninguna casualidad, sino que era la llamada de atención del cielo que la persona estaba habituando su boca al chisme, a chismorrear, a chismear de su prójimo. Seguidamente el Eterno hacía que si la persona no se enmendaba, hacía que la lepra o el tzaraat viniera en las prendas personales. Y finalmente, si no frenaba su boca de hablar lashon hará, si no ponía un alto a su boca desenfrenada, entonces sí, el Eterno traía el tzaraat al cuerpo del chismoso o de la chismosa. Así que sobre esa base abramos el capítulo 14. Leamos solo de corrido, versículo del 1 al 11. Capítulo, ¿qué dije? Es el 13. Capítulo 13, versículo del 1 al 11. Leemos solo de corrido esta parte. Habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de tzaraat, será traído a Aarón el Cohen o a uno de sus hijos, los Coanim. Y el Cohen mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco,
y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de tzaraat, llaga de lepra es. Y el Cohen le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el Cohen encerrará al llagado por 7 días. Y el 7º día el Cohen lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el Cohen le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día el Cohen le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga, y que no ha cundido en la piel, entonces el Cohen lo declarará limpio. Era erupción. Y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel, después que él se mostró al Cohen para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al Cohen. Y si reconociéndolo el Cohen ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es tzaraat, es lepra. Cuando hubiere llaga de tzaraat en el hombre, será traído al Cohen, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es tzaraat crónica, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el Cohen, y no le encerrará porque es inmundo. Oiga, los Kohanim, Bene Aarón, los Kohanim, hijos de Aarón, hay que reconocer que desde el momento en que fue colocado el Shemen Hamishah en ellos, o sea, desde el momento en que ellos fueron ungidos con el aceite sagrado del Mishkan, sobre los Kohanim vino una nueva Neshama para ayudarles en su abodá sagrada. Los Kohanim, a la verdad, son hombres que, si bien es cierto, son hombres de carne y hueso, son seres humanos, pero su elevación es muy, pero muy elevada, espiritualmente hablando. De acá que ellos son los designados por el Eterno, en este caso, para verificar el estado de la persona. Ellos eran los designados por Hakadosh Baruj Hu para revisar si la persona que les era traída era por que había sido castigada por el tzaraat, o era otro tipo de enfermedad que no era tzaraat. Como también los Kohanim tenían que ver a la persona y verificar qué tipo de tzaraat es el que ha adquirido ese hombre o esa mujer. ¿Qué tipo de tzaraat es?
El Cohen es quien debe de verificar todo y finalmente dar su diagnóstico. Si el Cohen dice, no, esta no es lepra, esto no es tzarat, entonces el Cohen pronuncia la palabra con su boca y dice, está limpio. Pero si la persona, el Cohen determina que es tzarat, el Cohen pronuncia es impura a causa de lepra. Los Kohanim son, solo por hacer una comparación, como los jueces que nosotros conocemos. El juez, cuando da el martillazo final, el veredicto que pronunció, ese es. Entonces, cuando el Cohen dice, es limpio, esto no es tzarat, la palabra del Cohen era la palabra final. Pero si el Cohen decía, es tzarat, la palabra del Cohen era la palabra final. E incluso después que el tzarúa o la persona que había sido llagada en su cuerpo pasaba por cuarentenas, por aislamiento, por haber sido sacada del campamento, y al final el Cohen volvía a revisarla. Si el Cohen veía que el tzarat ya había desaparecido, pues igual el Cohen daba la palabra de su boca declarando limpio a la persona, y su palabra era la decisiva. Por supuesto que después venía un procedimiento de purificación, que es de lo que habla la siguiente parashá. Así que los Kohanim realmente son dotados con una sabiduría superior. O dicho en palabras más místicas, los Kohanim son dotados con una luminosidad en su interior. Y es que médicos no eran ellos. Ellos no eran doctores del cuerpo, pero sí del alma. Los Kohanim tenían una percepción espiritual muy, pero muy profunda, de tal manera que los Bene Aarón, los hijos de Aarón, podían escanear el alma. Los hijos de Aarón podían discernir, oiga esto, el nivel o el volumen de la falla en la persona. Porque no todas las fallas son iguales. Pero ellos, los Kohanim, por la luminosidad que hay en su interior, reitero, podían escanear a la persona y ver la condición del alma e incluso discernir el nivel o el volumen de la falla en la persona. Como también podían discernir el tipo de tzaraat con que habían sido castigados los hijos de Israel. Porque ellos sabían perfectamente que el volumen de la lepra era de acuerdo al volumen de su boca desenfrenada. Y ellos podían discernir todo eso. Según era el volumen de la falla, o según era el volumen de la boca desenfrenada,
hacia el volumen del Zarat. ¿Por qué digo esto? Oiga, es que el Zarat, la lepra, no era de un solo tipo nada más. Cada caso era diferente. De hecho, aquellos que han visto más allá del Pashat, saben que son 72 tipos diferentes de Zarat. Son 72 variantes de lepra. Son 72 manifestaciones diferentes. Y usted que conoce lo místico de la Torah, sabe que el 72 tiene que ver con las 72 triadas. Y no entro en esos detalles hoy. Pero eran 72 diferentes variedades de lepra. 72 manifestaciones diferentes del Zarat. Y el Cohen sabía discernir cada una de ellas. Mi respeto para los Kohanim. Nosotros cuando vemos este capítulo 13 de nuestra parashá, leemos y si le aparece esto, entonces tal cosa, si le aparece aquello otro es porque es no sé qué, que si salió el pelo amarillo es porque, si salió la carne viva, si se le puso el color blanco, si salió color no sé qué, es porque es... Nosotros es lo único que leemos. Pero los Kohanim sabían que eran 72 manifestaciones diferentes de Zarat. Y sabían que cada una de ellas era de acuerdo al volumen de la boca desenfrenada. Y de nuevo, mis respetos para los Kohanim Benei Aarón. De acá que, insisto, nosotros leemos el capítulo 13 de la parashá y solo leemos y si aparece esto es esto y si aparece lo otro es aquí. Y hasta ahí. De hecho, nosotros no sabemos identificar ni siquiera una variante. Y siendo 72, los Kohanim sí podían diferenciar cada una de ellas. Así que los Kohanim eran expertos espirituales en estas áreas. La Shejina les asistía. Ellos podían ver más allá de lo natural. En otras palabras, y solo para darme a entender aún mejor, los Kohanim tenían una visión similar a la de Adam Harishon, que podían escanear el alma. Los Kohanim tenían una visión como la de los Nevi'im, los profetas, que podían escanear internamente. Los Kohanim tenían una visión como espiritual como la de Yeshua, como la del Ari, Yitzhak Luria, el Arizal. De hecho nos dice el Zohar oiga esto místico que nos hace ver el Zohar. Tomo 5, página 8. El último párrafo. Dice, cuando hubiere llaga de lepra en algún hombre, este será llevado al Cohen
Rabbi Yosef dijo: los compañeros han estudiado toda la variedad de esta plaga. ¿Cuántas son? 72. Y el Cohen acostumbraba conocer cuáles eran castigos de amor y cuáles eran un signo de que un hombre era rechazado y desdeñado por su amo. Porque la plaga se refleja sobre los hombres según sus obras, según el volumen de su falla. Reitero, cuando hubiere llaga de lepra en algún hombre, será llevado al Cohen. Rabbi Yosef dijo: los compañeros han estudiado toda la variedad de esta plaga. Y el Cohen acostumbraba conocer cuáles eran castigos de amor y cuáles eran un signo de que un hombre era rechazado y desdeñado por su amo, por el Creador. Porque la plaga se refleja sobre los hombres según sus obras. Imagínense. Ahora el Zohar nos hace ver que habían plagas de amor. A veces el Tzarat era enviado por amor del Eterno. Y otras veces era enviada como muestra del rechazo del Eterno hacia esa persona. Y los Kohanim sabían diferenciar todo eso. Cuando era tzarat por amor y cuando era tzarat por rechazo del Eterno a la persona. Así que nosotros en el capítulo 13 solo vemos que dice tzarat, lepra, nada más. Pero desconocemos totalmente las 72 variantes y desconocemos también cuando el tzarat es por amor del cielo y cuando es por rechazo. Así que los Kohanim podían identificar a cada una de estas 72 variantes y cuándo eran también por amor y cuándo por rechazo. Ahora, hay algo más que nos dice la Parashá y que el Zohar también nos amplía. Dice: cuando un hombre tiene sobre la piel de su carne y se vuelve en la piel de su carne la llaga de lepra, corrijo, es una pregunta. Cuando un hombre tiene sobre la piel de su carne y se vuelve en la piel de su carne la llaga de lepra, contestó el Eterno. Contestó: Hashem desea curar a este, más que a todos los otros. Y por eso está escrito a su respecto: será traído al Cohen. Y oiga esto: es deber de cualquiera que lo vea traerlo al Cohen, para que la santa imagen no quede así, o sea, para que no quede desfigurada la persona. Así que, mis amados talmidim, en esta sección de la Parashá, la lección principal para todos la enseñanza fundamental, medular en todo esto para nosotros, es que el don que el Eterno nos ha dado a la humanidad, es decir, el don de ser hombres y mujeres parlantes, con el don del habla, no es para que nos convirtamos en
parlachines o chismosos. El don que el Eterno ha dado a la humanidad es ser hombres y mujeres parlantes, o sea, el don del habla, no es para que lo convirtamos en parlachines, en hombres y mujeres chismosos o chismosas. ¿A quién más ha dotado el Eterno con esta gracia, con este don del habla? Solo a nosotros los seres humanos. Los animales tienen su propia forma de expresarse, pero ellos no hablan. A ellos no se les dio el don del habla que a nosotros como seres humanos sí se nos dio. Pero la lección en todo esto es que no nos volvamos habladores, sueltos de lengua, prestos para hablar con lengua viperina, con lengua mala, que no seamos prestos para hablar cosas falsas y cosas ciertas de nuestro prójimo. Oiga, este escrito bien importante, que de hecho lo vamos a retomar en la siguiente sesión. En la tradición de nuestro pueblo, dice, los pecados de la lengua son vistos en ocasiones como más graves que los pecados de las acciones. El judaísmo ve el don de la comunicación hablada como una de las bendiciones más hermosas con las cuales el Eterno, nuestro Elohim, ha dotado a los hombres. Tanto es así que Ónkelos, donde la Escritura dice, y el hombre vino a ser un alma viviente, Ónkelos traduce, y el hombre vino a ser un espíritu hablante. Por lo tanto, en el judaísmo se enseña que cada vez que el hombre usa mal el don del lenguaje, desciende al nivel más bajo de la humanidad. Más bajo aún que el de los animales. Porque los animales nos podrían dañar con sus acciones, pero no con su lenguaje, mientras que el hombre podemos dañar con acciones y con el lenguaje también. Leamos versículo 16 en adelante. Ya voy a volver a repetir ese escrito. Versículo 16 dice, y el Cohen mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es tzaraat. Versículo 16. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá al Cohen. Y el Cohen mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el Cohen declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Y cuando la piel de la carne hubiere divieso, o sarna, y se sanare, y en el lugar del divieso hubiere una hinchazón, o una mancha blanca rojiza, será mostrada al Cohen.
Y el Cohen mirará, y si pareciere estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, el Cohen lo declarará inmundo. Es llaga de tzaraat que se originó en el divieso. Y si el Cohen la considerare y no apareciera en ella pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino oscura, entonces el Cohen le encerrará por 7 días. Y si se fuera extendiendo por la piel, entonces el Cohen lo declarará inmundo. Es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviere en su lugar y no se hubiera extendido, es la cicatriz del divieso y el Cohen lo declarará limpio. Asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y se hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, el Cohen la mirará. Y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha y ésta pareciera ser más profunda que la piel, es tzaraat, es lepra que salió en la quemadura. Y el Cohen lo declarará inmundo por ser llaga de tzaraat, de lepra. Mas si el Cohen la mirare y no apareciere en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviera oscura, le encerrará el Cohen por 7 días. Y el 7º día el Cohen la reconocerá. Y si se hubiere ido extendiendo por la piel, el Cohen lo declarará inmundo, es llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviere en su lugar y no se hubiere extendido en la piel, sino que estuviera oscura, es la cicatriz de la quemadura. El Cohen lo declarará limpio porque señal de la quemadura es. Y al hombre o mujer que le saliera llaga en la cabeza o en la barba, el Cohen mirará la llaga. Y si pareciera ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuera amarillento y delgado, entonces el Cohen le declarará inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Así que, amigos míos, el tzaraat es el castigo del cielo a causa del pecado de la mala lengua. Lengua de serpiente, lengua viperina, lengua venenosa, lengua ponzoñosa. Y reitero lo que leí hace un momento. En la tradición de nuestro pueblo, los pecados de la lengua son vistos en ocasiones como más graves que los pecados de las acciones. Nosotros medimos al revés. Medimos el volumen del pecado según las acciones, según los hechos, pero desconocíamos tal vez o no habíamos reparado que en la tradición de nuestro pueblo los pecados de la lengua son vistos en ocasiones como más graves que los pecados de las acciones. Así que podemos estar cometiendo un pecado mayor nosotros que nuestro prójimo. Nosotros por una lengua mala que el pecado de nuestro prójimo con hechos, con acciones. Solo que nosotros no vemos que el nuestro sea pecado.
porque tenemos ojos para ver solo la falla del vecino. Leo una vez más. En la tradición de nuestro pueblo, los pecados de la lengua son vistos en ocasiones como más graves que los pecados de las acciones. El judaísmo ve el don de la comunicación hablada como una de las bendiciones más hermosas con las cuales el Eterno nuestro Elohim ha dotado al hombre. Por tanto, en el judaísmo se enseña que cada vez que el hombre usa para mal el don del lenguaje, desciende al nivel más bajo de la humanidad, más bajo aún que el de los animales, porque los animales nos podrían dañar con sus acciones, pero no con su lenguaje, mientras que el hombre puede dañar con ambos, con acciones y con el lenguaje. Así que el Tzaraat, aunque hoy no existe como tal, el Tzaraat, la lepra de la que habla la Parashat Tazria, hoy no existe como tal. Con todo, la lengua mala sigue siendo aborrecida en los cielos. Y los castigos, por supuesto que no se dejan esperar. Dije hace un momento, en la siguiente sesión que va unida con esta, que se llama Metzorah, vamos a hablar que aunque hoy no tenemos el Tzaraat, pero sí la lengua mala sigue siendo tan aborrecida en los mundos superiores que al día de hoy el Eterno envía otros tipos de castigos. Para llamarnos la atención, que nos refrenemos de hablar mal del prójimo. Dice el Proverbio 6:12. Proverbio 6:12 dice: el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidad hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Y dice, siembra las discordias. Esta es la Lashon Hara. Alguien que siembra discordias. Y ahora viene el nuevo Tzaraat. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Este es el nuevo Tzaraat, el nuevo castigo enviado por el cielo cuando uno siembra discordias entre los demás. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Y sigue diciendo, 6 cosas aborrece el Eterno, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, usando mal el don del habla, y el que siembra discordias
entre hermanos. Estos son los que aborrece el Eterno. Los últimos dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Son los que utilizan el don del habla incorrectamente. Y en el capítulo 10, siempre de Mishle o de los Proverbios, en el versículo 31 dice, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. ¿Qué? Sí, la lengua perversa se le cortará, dice otra versión. Esto por supuesto que no es literal. El que la lengua mala, el que habla mentiras, el que habla lashon hara, el que usa mal el don del habla, que su lengua se le cortará, reitero, eso no es literal. Pregunto, ¿cómo cortaba el Eterno en aquellos días la lengua mala? La cortaba por medio del zarat. Así la cortaba. Y la persona, después que era castigada con el zarat, y pasaba todo ese sufrimiento y vergüenza y exclusión, su lengua mala le había sido cortada. De ahí en adelante, sabía que tenía que hacer un buen uso del don del habla que el Creador le había dado. Así que los cielos tienen muchas maneras de cómo cortar de nosotros la lengua mala. No literalmente, pero sí tienen muchas formas de cómo cortar la lengua mala. No obstante, nosotros no debemos llegar hasta allí. Como estudiantes de Torah, la instrucción y la enseñanza sagrada debe y debiera de ser para nosotros lo suficiente para que tomemos conciencia que el don del habla con que el Eterno nos ha dotado los seres humanos, debemos emplearla, pero para rezos, para hablar palabras de Torah, para iluminar el camino de los demás. El don del habla debemos nosotros de utilizarlo para dar palabras de ánimo y de consuelo y de esperanzas a los demás, y no usarla negativamente para dañar a nadie con todo lo que ya dijimos. Nunca para hacer daño, sino que debemos utilizarla, reitero, para rezos, para palabras de Torah, para iluminar el camino de los demás y para levantar el autoestima, el ánimo, las esperanzas de nuestro prójimo, que nuestras palabras traigan vida y sanidad interna a los demás, que nuestras palabras puedan traer medicina y puedan resucitarlos aún de la muerte a las personas que andan pues muy decaídos o decaídas. Una sola palabra puede hacer la diferencia. Una sola palabra puede hacer grandes cambios en las personas. Una sola palabra. Así que la lección es: utilicemos el don del habla correctamente y no para lo malo. En nuestra siguiente sesión vamos a ver un poco más acerca de esto que hemos hablado, pero también veremos otra área más del por qué el Eterno traía
Etzarat. Así que nos quedamos acá con esta sesión de la Parashat Tazria, la número 27. Vamos en su momento a participar de la Seudah Shilishit, la tercera comida que ha sido preparada en honor del Shabbat. Así que, amigos míos, vamos a continuar a las 17 horas con 25 minutos. 5 de la tarde con 25 minutos, hora de El Salvador. Así que, Shabbat Shalom y Chodesh Tov Nisan para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom y que tengamos todos un buen mes de Nisan.